reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones. Recordemos siempre que esa es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Habla de lo bueno de nuestro Dios, que a pesar de nuestra rebeldía quizás Dios nos sigue bendiciendo, aunque algunos no reciban la bendición porque quizás no la esperan o no la desean o no pelean por ella, pero Dios les quiere bendecir en esta preciosa mañana. Saludamos a Joel Reyes, a José Luis Cerda, a Ruth Bejarano, todos los hijos de Ruth Bejarano, María Luisa Bejarano, Carmen Bejarano, María Luisa Bejarano, Aidaluz Bejarano, también así a María Torres, Julio Baltodano, Ever Jarquín, Juan José Baltodano Cantillano, a Marta María Castillo Solís, a Antonio Cuadra, María Dolores Cuadra, María Teresa Cuadra, a Mario Ruiz, a María Alexandra Campos, Armando Urbina, Emir Alec, a María de Jesús Pérez, Juan Gómez, a Ramiro Sosa, a Diva Arauz, Deris Berroterán, Pérez Ángeles. Vamos también a enviar saludos allá al conductor de Chispazo Radial, a María Luisa, a felicitar de manera especial también a cada una de las personas que se han comunicado y que quieren también que oremos por ellos. También a Juan Gómez, Mari Flores, Estrella Sandoval, gracias por sus comentarios. Y también enviamos saludos fraternos a Uxi García, a Emir Alec, bendiciones pues a todos en esta preciosa mañana. A Armando Urbina. Hoy vamos a reflexionar un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de San Lucas en el capítulo 5. Para ello vamos a leer del versículo 17 en adelante. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron y encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos le dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. En la vida, Dios tiene una porción para cada persona, y podemos dar cuenta que todos los dones y todas las dádivas buenas vienen de Dios. Pero siempre hay tres cosas que nosotros tenemos que analizar. Una de ellas es que tú debes de entender la disposición de Dios. Él te quiere bendecir, te quiere sanar, te quiere prosperar. Porque, como vuelvo y digo, todas las dádivas buenas vienen de Dios. Todas las dádivas y todo lo bueno viene de Dios. Pero la otra parte somos nosotros. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo por ser beneficiados de las bendiciones de Dios? ¿Será que nos estamos esforzando? O como cuando en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos que hasta dónde estaban dispuestos a seguirle, que inclusive el mismo Pedro le dice: si es necesario ir hasta la muerte, contigo lo haremos. Y que cuando llegaron aquellos, pues corrieron todos y dejaron abandonado a Jesús. Y aunque era un cumplimiento de la profecía,
esto muchas veces detalla que es lo que falta nuestra disposición para poder recibir de Dios. Vemos en este pasaje bíblico, como dice la Biblia, que Jesús llegó a Capernaum, dice en un pasaje bíblico, y el Señor Jesús estaba dando la palabra. En otras palabras, estaba predicando, estaba enseñando. Aunque estaban ahí presentes todos los religiosos, fariseos y saduceos, pero había gente con necesidad. Porque es raro y contado aquella persona que debe saber de algo. Los necesitados aquí somos nosotros. Dios no tiene necesidad de ti. Dios no tiene necesidad de nosotros, como algunas personas piensan. La honra, la gloria es de Él. Su poder y su deidad están intactos. O como el mismo Habacuc dijo: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. En este pasaje observamos a Jesús enseñando, y dice la Biblia que el poder del Señor estaba con Él para sanar. Pero hay unas personas ahí que tenían a un paralítico. Quizás todos se daban cuenta de que Jesús sí tenía autoridad. ¿Y por qué estos hombres no van a buscar a los fariseos? No van a buscar a los saduceos, porque ellos sabían que el único que podía sanar quizás a su amigo o a su pariente o a este paralítico, pues era Jesús y nadie más. Ya se podía ver de que la diferencia entre ser un religioso y la diferencia en ser una persona que está cobijada con el poder de Dios, y es la diferencia de Jesús. La Biblia dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar. Habla aquí que Jesús estaba enseñando, pero aún siendo Dios mismo, el poder del Espíritu de Dios con el cual Jesús vino a ser guiado en esta tierra, dice la Biblia, estaba con Él. Ahora, si nosotros observamos en el presente, suele suceder lo mismo. ¿Cuántas religiones existen hoy en el mundo? Pero la gran interrogante es esta: ¿dónde está el poder de Dios? ¿Se está manifestando el poder de Dios en tu iglesia? ¿Estás recibiendo esas sanidades que Jesús ofreció y que Él prometió cuando Él dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis? Dijo Jesús, porque yo voy al Padre. En una aclaración total donde Jesús es el intercesor siempre entre Dios y los hombres. Pero vemos hoy que la gente está buscando otros intercesores. La gente siempre está buscando cómo sustituir a Jesús al que no se puede sustituir. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único sanador, es el Mesías, de la cual todo el Antiguo Testamento daba y testificaba. Pero ahora que están los fariseos y saduceos, los religiosos, ellos empiezan a querer refutar a Dios, a querer refutar a Jesús. Hoy nos encontramos con muchas personas que hablan de temas que no están soportados por las Escrituras. Y la misma Escritura dice: hay de aquel que le ponga o le quite a las palabras de esta profecía. Pues esto detalla claramente la diferencia que existía entre la religión y el Dios verdadero, Jesucristo hombre. Y es así que aquellos están llevando al paralítico, pero no porque estaban los saduceos, tampoco no andaban buscando a los fariseos, no estaban buscando a los religiosos. Estos hombres estaban buscando a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa búsqueda debe persistir en nosotros. Por eso digo, ¿será que estamos buscando a Jesús como se debe? ¿Nos estamos esforzando? En algunas congregaciones estaremos orando, ayunando, intercediendo, quizás orando por los demás como aconseja la Escritura. ¿O estamos dormidos siempre como estaban los fariseos y saduceos, que debido a que ostentaban un puesto religioso, no querían ellos perderlo y ellos querían mantener su supuesta hegemonía que nunca existía? Porque de algo debemos de estar conscientes: el Evangelio, como dice Pablo, no es religión. El Evangelio es el poder de Dios de cambio. El Evangelio es el poder de Dios que sana. El Evangelio, eso es el poder de Dios que nos da la fortaleza para dejar el pecado y emprender el camino que Jesús ha establecido para nosotros los seres humanos, si es que queremos tener parte con Él en el reino de los cielos. Y entonces dice la Biblia que estos hombres
se dan cuenta de que Jesús está allí en esa casa. Y ellos empiezan, me imagino, traen a un hombre paralítico y ellos procuraban llevarle adentro, dice, y ponerle delante de él. Dos cosas importantes, que estos hombres querían un milagro. Cuando tú quieras un milagro, son dos cosas que debes hacer, como en este versículo. Primero, tienes que venir a Jesús, tienes que estar delante de Él, como dice el versículo. Ellos sabían de que aunque Jesús sanaba, ellos tenían que buscar la manera como estar delante de Jesús. Y ellos empezaron a esforzarse por lo que ellos pretendían. Es así el evangelio. Yo escucho muchas personas que quieren un evangelio fácil, un evangelio tranquilo. No, el evangelio es una guerra espiritual que hay que pelear. El enemigo se levanta para que tú no andes en los caminos de Dios. El enemigo se levanta para enfriarte. El enemigo siempre está tratando la manera de poner obstáculos para que tú no puedas seguir adelante. Y aquí nosotros observamos que había muchos obstáculos. Primero, la gente que estaba ahí en el entorno donde nadie se apartaba, nadie quería permitirle que estos hombres llevaran al paralítico delante de Jesús. Nadie le permitía, no le interesaba. Vemos aquí un individualismo de la mayoría de la gente que siempre ha persistido en los corazones que no tienen a Cristo en el corazón. Nadie se apiadó. En otras palabras, oye, traen un paralítico, abramos puertas para que ellos entren. He tenido muchas experiencias. Hace muchos años vino a predicar un evangelista que se llamaba Héctor de la Cruz. Y este evangelista, cuando dijo que pasaran los enfermos, casi nadie le daba espacio para que sanaran los enfermos, para que los enfermos vinieran aquí a la tarima donde estaba el predicador, pues para orar todos por ellos y traerlos a Jesús. Y nadie se apiadaba de decir, denle pase, denle espacio. No daban espacio. Y así estaban esta gente. Dice la Biblia que llevaban al paralítico en una camilla y ellos iban para acá, salían para allá y buscaban la manera cómo ponerle delante de Jesús. Pero de algo estoy consciente, ellos tenían un objetivo fundamental, que este paralítico recibiera sanidad, y el único que lo podía sanar es Jesús y nadie más. El día de ayer estuvimos orando por un enfermo y cuando yo le hice la pregunta inicial, ¿querés aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Él ni siquiera sabía qué cosa es aceptar a Cristo. Y él dijo, ¿cómo? ¿Qué debo hacer para aceptar a Cristo? Y yo le digo, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y el Señor, debemos de saber, para que tú recibas la sanidad, es de la iglesia, de los que creen en Él, de sus seguidores. Aunque en este caso particular recordemos que Jesús a eso vino, para sanar, para dar vida. Y es así que le digo a él, ¿vas a aceptar a Cristo? Y él dijo, ¿cómo se hace? Y le expliqué, y ayer aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y luego de esa oración de confesión de fe, oramos por el enfermo. Y de algo estoy consciente, Dios puede hacer milagros. Y si él creyó ayer en Jesucristo como él dice, pues yo creo que Jesús lo sanó. Pero aquí nosotros vemos que los hombres insisten. No dijeron ellos, como algunos llegan a las iglesias y ellos dicen, ponen un obstáculos. El día de ayer me dijo una persona, es que habían unos que no llevaban el evangelio bien. Y yo le digo, pues nadie te ha puesto a ti para catalogar que quién lo lleva o no lo lleva. Todos vamos en un camino donde todos somos necesitados de Jesús. Aquella persona que diga que no necesita de Jesús es mentiroso, porque claramente dice la Biblia, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos que Jesús esté contigo. Y estos hombres están conscientes, no, es que hay que llevarlo. Había una persistencia en ellos y ellos dijeron, no, nosotros sabemos que Jesús puede sanarlo, nosotros sabemos que Jesús puede restaurar este cuerpo paralítico, nosotros sabemos. Y ellos emprenden un viaje sin retorno, porque ese es el camino del evangelio. El día que aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, no puedes retornar al mundo, no puedes retornar allá a las tinieblas, no puedes retornar de donde Dios te sacó, de las tinieblas, como dice Pedro, a su luz admirable. Pero nosotros vemos que en esta trayectoria estos hombres, dice la Biblia, pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud. En otras palabras, intentaron de una u otra manera y se esforzaron, pero no hallaron. Pero no significa que se dieron por vencidos, sino que ellos insistieron en la bendición para su amigo o para el conocido que ellos llevaban. Es así la manera de pedir de nosotros. Por eso en el libro de Romanos
Pedro aconseja, dice, constantes en la oración, gozoso en la esperanza, constante en la oración. Esto habla de que Pablo aconseja a las iglesias establecidas por él a través de ese ministerio, de que tenían que vivir constantemente orando, una comunicación, porque recordemos que a través de la oración es que el hombre se comunica con Dios, y lo importante es que estemos bien nosotros unidos al Señor. Tu éxito va a depender, entre más lleno seas de Dios, tu éxito va a depender. Entre más cerca seas de Dios, pues las bendiciones van a fluir. Y como Jesús mismo explicaba en algunas de sus parábolas, que aquellos que son de Cristo van a ser en su corazón, van a sentir como una fuente de agua que fluye, y es el poder del Espíritu de Dios quitando todo aquello que estorbe para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y tú puedas hacer la voluntad del que te llamó para que le sirvas. Y estos hombres, dice la Biblia, pues intentaron de muchas maneras y no pudieron. Entonces dijeron ellos, por encima de la casa. Y quizás el dueño de casa tenían que pagar algún daño, pero estos estaban decididos para recibir ese milagro. Y yo te hago una pregunta: ¿estás decidido tú para recibir el milagro más grande en tu vida, como es la salvación que Cristo vino a ofertarte? ¿Estás decidido para obtener la bendición más grande que puede recibir un ser humano, como es la salvación que Cristo nos ha venido a dar? Recordemos, como ayer lo dije, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, en otras palabras, condenados, y que la única alternativa para recibir esa salvación la vino a dar Jesucristo cuando Él muere en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Pero esa es la gran interrogante: ¿estás peleando por tu salvación? ¿Te estás esforzando por venir delante de Jesús? ¿O eres como la mayoría de la gente que dice, bueno, el Señor verá en aquel día? Una persona me dijo el día de ayer, ya anciano, y él me dice, ya el Señor me está llamando. Y yo le dije, no sé qué Señor te está llamando, porque si andas en el pecado, recordemos que hay un Señor del pecado, que es el enemigo de las almas, y hay un Señor de la salvación, que es nuestro Señor y Jesucristo. Pero le digo, de algo estoy consciente: Jesucristo siempre te está llamando, pero al arrepentimiento. Y si nunca te arrepientes, Leo, pues no tendrás parte con Cristo en el reino de Dios. Es una ley establecida por Cristo. Nadie va a forzar a Dios. No hay otras puertas para el cielo. La única puerta se llama Jesucristo. Y si no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, no vas a tener parte con Él. Aquí nadie va a forzar a Dios. Las cosas están establecidas por su voluntad, y solo aquellas personas que obedecen lo que está establecido por Él, pues van a tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Ahora vienen estos varones y no se dan por vencidos. Yo he escuchado algunas personas que dicen, ya no voy a la iglesia porque fulano me hizo esto. Otras personas dicen, no voy a la iglesia por esto. Siempre están ellos tratando de justificar el hecho de renunciar a ir a la iglesia. Y esta actitud es una actitud de derrota. ¿Por qué? Porque el hecho de venir a la iglesia sabiendo esa salvación tan grande, como dice Pablo, y que vale la pena pelear por ella, entonces es necesario que nos esforcemos. Como dice, es necesario que veamos cómo andamos con más diligencia, sabiendo de que cada paso que damos en el evangelio es un paso hacia el cielo, y que cada paso que retrocedamos es un paso hacia el infierno. Y aquí nosotros podemos observar que los varones se subieron encima de la casa, dice, quitaron el tejado del techo y luego bajaron y lo pusieron delante de Jesús. Esa es la actitud inicial para que tú recibas tu milagro. Porque por ahí encontramos a muchas personas que quieren su milagro, pero cuando se les dice, ven delante de Jesús, no quieren estar. Ellos dicen, como algunos me han comunicado, oré por mí, eleve una oración al cielo por mí. Y cuando yo le digo, ¿quieres que oremos? Vení, oremos. No quieren. Y sencillamente solamente hay una explicación: no han tomado en serio, con suma seriedad, como el Señor quiere que nosotros tomemos esta salvación que Dios nos está ofreciendo. Y dice la Biblia que cuando quitaron encima del tejado y lo bajaron del techo, dice la palabra del Señor, que cuando bajaron y estaban delante de Jesús, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados
te son perdonados. ¿Qué significa eso? Tus pecados te son perdonados. Claro que Jesús estaba observando el esfuerzo que estos varones estaban haciendo, y que todo esfuerzo que se hace en la obra de Dios, dice, no es en vano, porque vamos muchas veces a las congregaciones y no tenemos el interés de mover ni siquiera un dedo para ayudar en esta obra. Algunos quizás siempre objetan el hecho que dicen, no, es que aquí, es que allá, pero veamos aquí estos hombres. Estos hombres estaban esforzándose, estos hombres estaban llegando adelante, estos hombres inclusive pudieran indemnizar al dueño de casa por cualquier desperfecto que se había colocado en la casa, pero ellos cumplieron con su propósito, que era estar delante de Jesús. Cuando el hombre está delante de Jesús, entonces vamos a ver a Dios actuando a tu favor, porque vuelvo y digo, Dios siempre te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Jesús te quiere levantar. Él no quiere que estés derrotado, como muchas personas tienen un espíritu derrotista, o muchas personas que están sumidos siempre allá, que yo no, en el yo que pierdismo, o el que yo no puedo, cuando no es así. Dios quiere que puedas. Dios quiere que tengas el mismo sentir que existía en Pablo, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. ¿De qué habla esto? Habla de que Pablo poco a poco, con el conocimiento y la presencia de Dios, se dio cuenta que en Dios todo es posible. Y dice la palabra del Señor que cuando él vio la fe, dice, de ellos, le dijo, hombres, tus pecados te son perdonados. Esto habla claro. Jesús lo primero que el Señor está haciendo aquí, pues es perdonando los pecados. Este hombre estaba en esa situación paralítico, pero Jesús estaba viendo otra situación en él. Estaba viendo su situación de pecado. Quiere decir que nosotros podemos tener dos situaciones. Podemos tener una situación de pecado que es la que no se ve, pero que Jesús siempre la ve. Porque estos hombres llevan al hombre por su paralismo, porque es paralítico. Pero la verdad de las cosas es que cuando Jesús le observa, el Señor lo primero que mira en él son sus pecados. Quiere decir que el pecado te postra. Quiere decir que el pecado es una parálisis espiritual, donde no te permite ver la gloria de Dios, donde no puedes sentir la presencia del Espíritu Santo, donde los milagros no se pueden ver. Y es necesario que los pecados sean perdonados por Jesús, para que más adelante nosotros podamos experimentar en nuestra vida la unción y el poder del Espíritu Santo. En ese orden Jesús le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero antes que Jesús continuara, entonces los fariseos y los saduceos y los escribas, los religiosos, comenzaron a decir, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es que ellos no entendían que Jesús era Dios mismo. La gente no entiende que Jesús es el que perdona pecados. Yo he escuchado personas que le van a confesar los pecados a otros hombres, y esa es una locura, porque el único que te puede perdonar pecados se llama Jesucristo, porque Él sí clavó los pecados en la cruz del Calvario. Yo no le puedo perdonar los pecados a nadie. Te puedo tal vez perdonar una ofensa que tú me hayas hecho, pero los pecados, el único que puede perdonar pecado es Jesucristo y nadie más. Y estos fariseos y estos religiosos no conocían que Jesús sí podía perdonar pecados. Y es así que cuando ellos comenzaron a cavilar, en otras palabras, a pensar que Jesús estaba blasfemando, entonces Jesús le dijo rápidamente, ¿por qué estáis pensando eso? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Y le dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y este versículo 23 denota la autoridad que Jesús tenía para perdonar pecados y también para sanar. Porque aquellas personas quizás conocían que Jesús sanaba, pero no conocían que Jesús perdona pecados. Es ahí, amigo y hermano en Cristo, que si tú quieres que tus pecados te sean perdonados, tienes que venir delante de Jesús. Por eso es que todos los días, quizás en todo lugar se te predica el evangelio, de que tenés que arrepentirte, de que tenés que dar un paso hacia Jesucristo, de que tenés que abandonar esa vida de pecado y disponerte para escuchar lo que Jesús tiene que decirte.
¿Y qué es lo que Jesús dice en este pasaje bíblico? Le perdona los pecados al hombre. Luego que le perdona los pecados al hombre, le enseña a los religiosos del entonces que Jesucristo puede perdonar pecado y que también lo puede levantar de esa cama. Y si nosotros observamos, ¿qué podían los religiosos? Nada. Los religiosos y fariseos y escribas no podían ni levantar al paralítico, ni mucho menos perdonar pecados, porque ellos mismos estaban en un pecado de incredulidad. ¿Sabía usted que la incredulidad es uno de los pecados que impide que puedas ver algún día la gloria de Dios? Pero Jesús continúa en su enseñanza ahora a ellos, a los escribas y fariseos, y les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y es allí quizás donde los religiosos, yo he escuchado a algunas personas decir: vean, hay que confesar los pecados a fulano, hay que irle a confesar los pecados a qué sé yo. Pero es el error, porque los pecados se le confiesan a Jesús y el perdón se le solicita a Jesús. Pero algunos dicen: pero si yo no miro a Jesús. Pero sí, aquí está Jesús, la omnipresencia de Dios. Por eso le aconsejaba a aquellos: vayan al aposento, que Dios que mire en los secretos te va a recompensar en público. Ponte a cuenta con el Señor, ve allí en lo más recóndito, empieza a clamar, empieza a adorar. Y vuelvo y digo, la importancia de que nosotros hagamos una oración con propósito, una oración no fingida, sino una oración en el corazón. Por eso Jesús constantemente les enseñaba y le ponía parábola, como el caso particular de aquel fariseo que arriba del templo estaba orando en voz alta, y él diciendo: no soy como ese publicano, no soy como aquellos ladrones, no soy. Y empezó a decir que no era aquellos. Pero aquel publicano solamente se golpeaba el pecho diciendo: Padre, sé propicio a mi pecador. Y dice la Biblia, Jesús mismo lo especifica, que aquel publicano que solo decía: sé propicio a mi pecador, se fue santificado. Y el otro que estaba orando allá en el alto, el gran religioso que quería que lo vieran con sus vestiduras blancas resplandecientes, se fue peor que como entró. Palabras dichas por Jesús, porque no entendían esto. Jesús es el único que puede perdonar tus pecados y nadie más. Él tiene el poder y la autoridad. Para eso fue enviado por el Padre, para perdonar nuestros pecados. Y dice la Biblia que Jesús se dirigió ahora al paralítico luego de enseñarle a los religiosos y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las palabras de Jesús son las únicas que tienen autoridad. Las palabras de Jesús son las únicas que tienen el poder. Las palabras de Jesús no son palabras vanas, son palabras que traen el poder del Espíritu Santo. En ese instante, dice la palabra del Señor, al instante, me imagino yo, empieza a tocar esa gloria de Dios al hombre que Jesús había perdonado. Se levantó, se incorporó, tomó su cama y se fue a su casa. Dos cosas fundamentales que Jesús hizo allí: perdonó los pecados, y después de perdonarle los pecados, los sanó. Y de algo estoy consciente: se convirtió en un seguidor de Jesús este hombre, y también más adelante recibe su salvación. Tres cosas que Jesús hace. Jesús te perdona los pecados, te sana y te salva. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El tiempo ya fue más adelante. Vamos a dar gracias en esta mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Te damos la honra y te damos la gloria. De manera especial te clamamos, hermano, por la hermana Esperanza Solís, Dios. Pon tu mano de sanidad, Señor. Abre esa ventana de los cielos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que nos ayudes, Dios, para entender los propósitos que tienes con cada persona. De manera especial, rompe atadura, rompe ligadura, todo lo que no sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, sea tirado por tierra. Ayuda, Señor, a aquellas personas, Dios, que aún tienen el temor de acercarse a ti, Dios mío, y que tú tienes toda la voluntad para sanarles, para ayudarles y para libertarles, Dios. Te clamo de manera especial, Señor, por las personas, Señor, que tuvieron ese accidente, por la joven, Señor. De manera especial, que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu les esté tocando, Dios. Abre esas ventanas de los cielos, Dios mío, de bendición sobre los Hernández, Dios. Tu siervo hermano Roberto, Dios, bendícele, Padre. Hermano Santiago, Armando García, Dios. Francisco Romero, Francisco Gamboa, Señor.
Abre esa ventana de los cielos. Te ruego, Padre, que tú estés sanando, Padre. Yo sé que el poder sanador, Dios mío, siempre, Señor, tú puedes sanar, tú puedes liberar, tú puedes romper ataduras y todo aquello, Padre, que está obstaculizando, Dios mío, que las personas lleguen delante de ti. Oh Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, derriba, Señor, todo obstáculo, Señor, que esté impidiendo que las personas puedan venir a ti, que puedan estar delante de tu presencia. Te clamo, Señor, por Antonio Cuadra, bendícelo, Dios mío, y toda su familia, también a Albita Bolaño, Señor, bendícele, Padre, que la gracia y que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté bendiciendo. Te clamo, Señor, por la familia, Señor, Bejarano, te clamo por mi familia, Señor, bendícele de manera especial, abre esas ventanas de los cielos. Te clamo también, Señor, por este medio de comunicación, que tú, Señor, estés abriendo esas ventanas de los cielos y proveyendo lo necesario, Señor, para que cada una de las personas aquí, Señor, que labora, puedan estar recibiendo tu bendición. Te lo pido, te lo ruego, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hasta el día de mañana reflexionamos sobre otro tema, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposita